Te damos gracias, Padre maravilloso, por este día que has creado. Te agradecemos, Señor, por tu iglesia que has levantado y en la cual nos has colocado, para que nosotros seamos edificados según el propósito de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Padre, gracias por este día en el cual nos juntas como iglesia para adorarte. Gracias, Señor, gracias por las dificultades, gracias por los problemas. Gracias, Dios, porque sabemos que todo viene de ti y que tienes un propósito maravilloso para nosotros. Te rogamos que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas de manera que podamos ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos contristado tu Espíritu con nuestra tosudez, con nuestras ideas, con nuestras formas y actitudes de pensar que son contrarias a tu voluntad y a tu deseo. Gracias, Padre maravilloso. Nosotros nos regocijamos en ti, en tu palabra, en tu Hijo Jesucristo, el cual pagó el precio del pecado nuestro. Nos regocijamos en tu iglesia, en la cual crecemos para la gracia y el conocimiento de Dios. Padre, ponemos este servicio que vamos a hacer y esta actividad de esta mañana en tus manos y todo, Señor, lo pedimos para la gloria y honra de tu nombre santo. Amén. Hermanos, bienvenidos. Vamos a tener hoy una actividad bien sencilla, pero bien productiva, mis queridos hermanos. Entonces, quiero que me regalen atención un momentito para que entiendan cómo va a ser el tema. Aquí, mis secretarios, los niños, les van a entregar por acá, por este lado, una tirita a cada uno y por este lado les van a entregar otra tirita. ¿Listo? Y Brandon va a estar haciendo una tarea especial más adelante que ya les voy a contar. Entonces, estamos haciendo un estudio acerca de neumatología, es decir, acerca de la obra y la persona del Espíritu Santo. Y estamos entendiendo qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra iglesia, y cuál es el propósito por el cual Dios dio los dones a la iglesia. Entonces, hemos aprendido, hemos visto hasta ese momento que Dios es el que da los dones, ¿cierto? Y los da con un fin y un propósito, ¿cierto? Y es que edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, miren, cuando Dios se manifiesta, pone al hombre en la creación, ¿cierto? Él obra con el Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo desde el comienzo, eso lo vimos acá, como obra desde el momento de la creación. Pero luego cuando viene la caída, ¿cierto? Dios se hace de un cuerpo, y es el cuerpo del Señor Jesucristo, y lo pone aquí, y comienza a obrar en las personas, como lo hacía antes, por medio del Padre y del Espíritu. Es decir, que toda la deidad está involucrada en la edificación del cuerpo. Entonces, hermanos, si levanten la mano los que quieran crecer a la estatura de ese varón perfecto. Bueno, hermanos, les quiero decir algo. Ustedes no lo van a lograr a menos que estén dentro del cuerpo. La única forma de que podamos llegar todos a la estatura de ese varón perfecto es estando dentro del cuerpo. Porque la Biblia nos enseña que somos un cuerpo, la unidad, y que es en el cuerpo en el cual somos edificados y vamos a llegar a la estatura de la perfección de ese varón perfecto. En nuestro Señor Jesucristo estaban contenidos todos los dones, todos los ministerios y todas las operaciones. ¿Listo? Y cuando Él se va, nos deja el Espíritu Santo y es dada al creyente para que esos ministerios, esas operaciones y esos dones sean realidad en nuestras vidas y se puedan aplicar, ejecutar para lo que el Señor nos dejó, que es la edificación de ese mismo cuerpo. Es decir, nosotros fuera del cuerpo no vamos a poder crecer, ni madurar, ni ejercitar los dones, ni ministrar a otros, ni hacer nada de valor para el Señor. ¿Listo? La deidad toda trabaja en el único plan de Dios, que es la salvación del hombre. Y el hombre, como hace parte de la iglesia, de ese cuerpo, pues no puede estar aislado, no puede estar fuera del cuerpo para que sea edificado y pueda ser ministrado y ministre a otros. Entonces, hoy vamos a ver un tema que se llama los dones, los ministerios y las operaciones. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿En dónde? En la vida de la iglesia. Entonces, mis hermanos,
la mecánica que vamos a trabajar hoy, pues tiene que ver claramente con los dones, los ministerios y las operaciones del Espíritu. En la hojita de resumen que todos la recibieron, ¿verdad? ¿La han estudiado? ¿La han trabajado? Por allá hay alguien que no tiene la hojita. Si alguien la trajo, por favor, préstesela un momentito para que la lean, porque yo no traje hoy copias adicionales, pero estoy pendiente de traerles. Por allá hay alguien que también necesita una hojita. Entonces, miren, si ustedes, hermanos, estudien la hojita, por favor. Yo les ruego que tomen la hojita y en sus tiempos libres la estudien, la revisen. La hojita no es para llenar su colección de hojitas, de cosas de la iglesia, que tenga un archivo así de enorme, no. Es para que la leamos, la estudiemos y la pongamos en práctica. Es un resumen muy sencillo, pero muy profundo acerca de los dones y del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Entonces, vimos que los dones son dados por el Padre, ¿cierto? Y vimos una definición. ¿Recuerdan cuál es la definición de los dones? Está ahí en la hojita. A ir con los micrófonos, los hermanos que nos ayuden. Ahí en la hojita encuentran la definición. Ahí está la definición de los dones, hermanos. ¿Qué son los dones en sí? Allá. Léela, mi hermanito, para que quede perfecto. El motivo innato que Dios coloca en cada creyente para expresar su amor a otros. Ok, el motivo innato, ¿cierto?, del amor de Dios que Él nos pone en nosotros para que podamos expresar ese mismo amor de Dios a otras personas. ¿Listo? Eso básicamente son los dones. Recuerden que el Señor dio el don a la iglesia, que es el don del Espíritu. Y después el Espíritu a partir de ahí da unos dones específicos a cada persona de manera individual para la edificación de la iglesia. Y luego están los ministerios. ¿Qué son los ministerios? Alguien que nos mire ahí con la hojita, aquí está el resumen también. Alguien con el micrófono que nos lea qué son los ministerios. ¿Qué es un ministerio? Allá, mi hermanita Lucy. Los ministerios. Dice que son las oportunidades de servicio para ejercitar el don recibido. Muy bien, entonces todos recibimos un don del Espíritu, como ya lo dije, pero ese don no es para guardárnoslo, para empavecer, ¿no es cierto?, para sacar pecho, sino es para la edificación de la iglesia. ¿Y cómo se hace eso? Ministrando su don a otras personas. Entonces, los ministerios son las oportunidades de servicio. Hermano, mire cuál es la oportunidad de servicio que usted tiene dentro de la iglesia. Hay muchas oportunidades de servicio. Piense, hermano, diga, inquiétese. ¿Qué oportunidad de servicio tengo dentro de la iglesia? Hable con el pastor, hable con los hermanos de liderazgo y juntos podemos ayudar a encauzar que ese don se convierta en un ministerio de servicio para la iglesia. Y finalmente están las operaciones. ¿Qué son las operaciones? A ver, alguien con el micrófono que nos ayuda a leer ahí cuál es la definición de las operaciones. ¿Será operar un paciente, acostarlo, hacer la disección? ¿Nadie se anima? Bueno, entonces, mire, las operaciones son las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Listo? Ese don que Dios nos dio, nosotros lo ministramos a otros y se convierte en una operación. Es decir, y hay un listado, ¿cierto? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, etcétera, ¿cierto? Se convierte en una operación tácita, en algo real, que también está al servicio de la iglesia, que también ministra y que también edifica el cuerpo. Entonces, esos son los dones, esos son los ministerios y esas son las operaciones. Todo viene del Padre, pero el Hijo es el que dio ministerialmente oficio a los hombres para edificar la iglesia, y las operaciones del Espíritu son esas áreas en nuestra vida en las que nosotros ministramos y ponemos en acción ese don. Eso, en resumen, hermano, acerca de los dones, los ministerios y las operaciones. Entonces, vamos a entrar en esta dinámica. Esto se llama un juego, póngale el nombre que quiera, pero lo que queremos es lo siguiente, hermanos. Yo tengo la respuesta que usted está buscando y yo tengo la pregunta que usted necesita. Entonces, por favor, mi secretaria, por favor, por este lado, entregue a cada uno un papelito. Tú, por favor, un papelito. Entonces, miren, hermanos, la mecánica es la siguiente. Ellos van a tener respuestas y ustedes van a tener preguntas. Cuando terminemos de hacer la entrega, rápido, mis hermanitos, rápido, por favor, la niña, usted va a tener que buscar su compañero que tiene su respuesta y usted tiene que
buscar su compañero que tiene la pregunta. Revísela bien, hermano, y no vaya a hablar con el hermano equivocado, porque vamos a hacer aquí ese match, tiene que ser perfecto y vamos a encontrar quién es el que tiene mi pregunta y quién es el que tiene mi respuesta. ¿Se entendió? ¿Está sencillo? Tómese un tiempo, hermano, para que lee. Tengan atención a algo importante. Hay algunas preguntas que están repetidas y algunas respuestas que están repetidas. Entonces, si 3 hermanos tienen la misma pregunta, se reúnen los 3 con los 3 que tienen la respuesta, ya en un rinconcito, trabajen un ratico, porque si Brian saca el numerito de la pregunta que ustedes tienen, nos van a tener que contar, oiga, mi pregunta era tal y la respuesta es esta. Y todos vamos a ser enseñados y todos vamos a ser edificados. Entonces, los hermanos que tienen los micrófonos, por favor estén atentos, porque cuando arranquemos la parte de ejecución, pues vamos a ver el resultado como tal. Entonces, es probable, ¿te sobraron? ¿No? Faltaron, listo. Si faltan, no, por tiempo tampoco nos da más, entonces los hermanitos que faltan, pues quédense ahí tranquilitos. ¿Se acabaron? Listo, está bien. No hay para todos, ¿cierto? Porque por tiempo tampoco vamos a poder agotar todas las preguntas. Más bien los hermanos que no tienen ni preguntas ni respuestas, si se quieren adherir a alguno de ellos, adhiéranse para que aprendan. Entonces comenzamos a partir de ya, hermanitos. Comience a buscar, por favor, su hermano que tiene la pregunta y el que tiene la pregunta, el que tiene la respuesta. Ya, hermanos, por favor, búsquenlo, revísenlo. Vamos hasta faltando 5 minutos para las 10, arrancamos con la selección de las respuestas. Ustedes deberían, Dani, ustedes deberían estar buscando sus compañeros allá, ahí no los van a encontrar, están allá. Y ustedes van a encontrar sus compañeros allá, no los van a encontrar ahí. Luis no va a encontrar su compañero ahí, sino allá. Cuando se encuentren, ubíquense a un ladito, los que tienen compañerito.
para que toda la iglesia aprenda. Entonces, los hermanos con los micrófonos, ¿están listos? Bueno, arrancamos. A ver, secretario, saque una bolita, una tarjetica, a ver. Número, duro. El número 5. ¿Quién tiene el número 5, hermanos? ¿Quién tiene la pregunta número 5? Pablo la tiene. Por favor, Pablito, se pone de pie, es tan amable. Atención, hermanos. Pablito, por favor, nos lee la pregunta y luego nos cuenta la respuesta si la quiere leer de ahí o nos quiere explicar bien el contexto para que toda la iglesia aprendamos. ¿Listo? Dale, mi hermano. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Atención, hermanos. ¿Escucharon la pregunta? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Adelante la respuesta, mi hermano. El hermano Doris tiene la respuesta. Ok, entonces el otro compañero del grupo tiene la respuesta. Fuerte y claro, mi hermanita. Buenos días, hermanos. Buenos días. El bautismo del Espíritu Santo se puede definir. ¿Ah? Silencio, por favor, hermano. se pegan el ba- micrófono, por El favor. bautismo del Espíritu Santo se puede definir como la obra mediante, mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente al momento de la salvación en unión con Cristo y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. El bautismo con el Espíritu Santo fue predicho por Juan el Bautista en Marcos 1:8 y por Jesús antes de ascender al cielo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. ¿Estamos de acuerdo con la respuesta, hermanos? ¿Sí? Amén, dice la iglesia. Muy bien, entonces, hermanos, gracias, hermanita Doris. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? No es otra cosa que el cumplimiento de la promesa que hizo el Señor Jesucristo a la iglesia cuando ascendió al cielo, ¿cierto? Y es que nos iba a ser dado el Espíritu Santo a nosotros, ¿ok? Estamos aprendiendo todos estos conceptos acerca del Espíritu Santo que son vitales para la iglesia, pero cuando a uno le dicen, oiga, pero yo nunca he sido bautizado en el Espíritu, pues hermanos, ahí encontró la respuesta. ¿Listo? Ese es el bautismo del Espíritu que nos enseña la palabra. Bueno, ¿listo? ¿Se entendió? Secretario, otra boletica, por favor. La pregunta número 6. ¿Quién tiene la pregunta 6? Valentina, por favor, con el micrófono. Nos vas a leer la pregunta y el equipo que te acompañó a la respuesta. Listo, la pregunta dice, ¿hay dones de milagros del Espíritu en esta época? ¿Hay dones de milagros del Espíritu en esta época? Hermanos, esa pregunta es súper importante. ¿Listo? Equipo, ¿qué respuesta nos tienen? Allá está la respuesta. Aló. Bueno. Primeramente reconocemos absolutamente que el Espíritu Santo, como tiene voluntad, es libre de conceder dones de milagros como quiera. Hoy en día, pero debemos recordar que la iglesia primitiva no contaba con la Biblia completa, como ahora la tenemos nosotros. Digo el pasaje, 2 de Timoteo 3:16 al 17. Por lo tanto, los dones de profecía, sabiduría, ciencia, etcétera, eran necesarios para que los primeros cristianos supieran lo que Dios quería que hicieran. El don de profecía permitía que los creyentes comunicaran una nueva verdad y revelación de Dios. Ahora que la revelación de Dios está completa en la Biblia, de los dones de profecía que vemos en alguna iglesia, ya no es necesario, al menos no de la misma manera que los que fue en el Nuevo Testamento. Bueno, mis hermanos, ¿se entendió la pregunta? ¿Se entendió la respuesta? Estoy oyendo mucho ruido, hermanos, y ese ruido es como el ruido del mundo.
El ruido del mundo no deja que las personas escuchen el mensaje de salvación. Y el ruido dentro de la iglesia pues no deja que aprendamos lo que estamos aprendiendo. Entonces, hermanos, miren, la pregunta era la siguiente. ¿Hay dones de milagros del Espíritu en esta época? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? La hermanita dice que no. Raúl dice que sí. ¿Los demás no dicen nada? Hay dones de milagros del Espíritu en esta época, hoy 23 de julio de 2023. La hermana con un micrófono, por favor. ¿Ya escucharon una respuesta? Yo digo que sí, porque Dios es el mismo, ayer, hoy, siempre, y el Señor puede actuar en cualquier momento, depende de la fe y la disposición del corazón, y la bondad y la misericordia del Señor, pero sí. Ok, entonces tú dices que sí, ¿y El qué dice la milagro Biblia? de la vida de hoy es un milagro del Señor. Muy bien. ¿Quién más quiere dar una? Ya escucharon una respuesta, hermanos, argumentada y sacada de la Biblia. El don de milagros, sanidades, profecía, eran dones fundantes para la iglesia primitiva, que iban cesando conforme la iglesia iba siendo edificada. Milagros pueden suceder porque es la voluntad de Dios en el día de hoy hacerlos directamente Él. Pero ya vemos en el transcurso del libro de los Hechos cómo el mismo Pablo dejaba a compañeros enfermos porque ya no tenía el don de sanidades para sanarlos él mismo. El don iba a cesar conforme la iglesia iba a ser edificada. Muy bien, sigo escuchando ruido acá. Por favor, hermanos. Entonces, miren, hermano, gracias, hermanita, como para que entendamos la pregunta y el contexto. ¿Hay dones de milagros del Espíritu en esta época? Claro, hermanos, porque el Espíritu Santo está vivo y activo. Lo que pasa que es como dijo la hermana, no es como sucedía en la iglesia primitiva, porque allá tenía un propósito específico. Hoy en día las iglesias, las mega iglesias y los teleevangelistas cogieron ese tema de los dones del Espíritu milagrosos y lo convirtieron en algo cotidiano, en algo común, en algo como que usted venga y arrebátelo y proclámelo. No es así, hermanos, por lo que acabamos de leer en la Biblia, ¿cierto? Sino que Dios tenía un propósito específico en ese tiempo para edificar la iglesia y por eso daba esos dones especiales. ¿Que los puede dar hoy en día? Claro, hermanos, para Dios no hay nada imposible. ¿Cierto que alguno de nosotros sobre un milagro en la vida de otra persona? Claro que puede ser, pero no es lo habitual, no es lo cotidiano. No se necesita, porque ya vimos que la Biblia está completa para nosotros. Tenemos la palabra profética más segura. Todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación está en esta Biblia que tenemos completa. En ese tiempo no la había completa. Los hermanos antiguos no tenían la Biblia completa. ¿Listo? ¿Entendimos? Secretario, otra bolita, por favor. Atención, hermano. Dime. 8. Pregunta número 8. ¿Quién tiene la pregunta número 8, hermanitos? Por favor, ahí con los micrófonos. Duro. ¿Cuál es la diferencia entre un talento y un don espiritual? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un talento y un don espiritual? ¿Y quién va a dar la respuesta? Eduardo, mi hermano Eduardo. Muy bien. Adelante, Eduardito. Bueno, dice, ambos son regalos de Dios. Ambos incrementan su efectividad con el uso. Ambos son para ser usados en beneficio de otros, no para propósitos egoístas. Primera de Corintios 12:7 dice que los dones espirituales son otorgados para edificar a otros y no para nosotros. Así como los dos grandes mandamientos tratan de amar a Dios y a los demás. Consecuentemente, uno debe usar sus talentos para ese propósito. Un talento es algo innato, nacemos con ello. Con frecuencia uno puede desarrollar sus talentos y más tarde dirigir su profesión o pensamientos en ese sentido. En lugar de ellos, los dones espirituales fueron dados por el Espíritu Santo para edificar a la iglesia de Cristo. En ello, todos los cristianos debemos formar una parte activa en la expansión del Evangelio de Cristo. Muy bien, hermano, gracias. ¿Se entendió la respuesta? Y la pregunta, mis hermanos, ese también es un tema importante. ¿Qué es un talento y qué es un don? ¿Listo? Entonces, los dones que estamos aprendiendo, los dones espirituales, son sobrenaturales, hermanos. Dios nos los dio y tienen un propósito y es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Listo? Lo hemos dicho hasta la saciedad.
Al final de este seminario, este curso, como quieran llamarle, todos deberíamos recitar qué es un don y para qué es que sirve con propósito de la iglesia. Entonces, un talento, y esto valga este punto para hacer una aclaración de algo que yo dije mal hace poco tiempo en la reunión con los caballeros, y es que hay personas que tienen talentos. Talentos es con lo que usted nace, ¿cierto? Dios nos dotó de talentos naturales. Usted sabe coser, usted sabe cantar, usted sabe pintar. Eso es un talento. Y dice esta respuesta que más eventualmente a lo largo de su vida usted desarrolla ese talento de tal manera que se vuelve un experto y usted puede vivir de eso, de coser, de pintar, de cantar, qué sé yo. Pero eso no es para edificar la iglesia. Los dones espirituales fueron dados y son sobrenaturales y son solo para el cuerpo de Cristo, para la edificación del mismo cuerpo. ¿Listo? Muy bien, gracias hermanos. Estamos aprendiendo. Secretario. No, pero ese ya salió, ¿no? Ah, bueno. Listo. Pregunta número 7. Levante la manito el que lo tiene. Espérenme, hermanita, le pasan el micrófono. Está repetido, entonces puede leerlo alguna de las dos, no hay problema. ¿Quién lo va a leer? Pregunta número 7. Buenos días. Buenos días. ¿Andar en el Espíritu tiene que ver con el fruto del Espíritu? Andar en el Espíritu tiene que ver con el fruto del Espíritu. ¿Quién tiene la respuesta? Levante la manito. Por favor, Pepe, se pone de pie, tan amable. Cuando uno está de pie, la caja torácica funciona mejor. Claro que sí. Podemos saber que estamos andando en el Espíritu si nuestras vidas también están mostrando el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como lo dice Gálatas 5, 22 y 23. Ser llenos, o sea, andar en el Espíritu, es lo mismo que permitir que la palabra de Cristo, o sea, la Biblia, more en abundancia en nosotros, como lo dice Colosenses 3:16. Cuando los cristianos eligen no estar en el Espíritu y por lo tanto pecan, contristándolo. Se ha provisto su restauración a través de la confesión de sus pecados, como dice Efesios 4:30 y 1 Juan 1:9. Andar en el Espíritu es seguir la guía del Espíritu, es en esencia caminar con el Espíritu, permitiéndole que guíe nuestros pasos y transforme nuestras mentes. Amén. Amén, muy bien, Pepe. ¿Vieron, hermanos? Entonces, vamos a parafrasear esto. ¿Andar en el Espíritu tiene que ver con el fruto del Espíritu? Sí, y claramente sí, hermanos. Entonces, nosotros pasamos de una vida pecaminosa, ¿cierto? Contraria a la voluntad de Dios, y Dios nos pone en un sitio diferente. Y nosotros comenzamos a ser transformados y comenzamos a andar en el Espíritu. Así que eso que enseñan los televangelistas, que venga aquí y ya yo haga una oración conmigo y usted se bajó de aquí y es un santo que refulge, eso puede pasar, yo no digo que no, pero eso no es lo habitual. Digamos, Dios nos pone dentro del cuerpo de la iglesia y comenzamos un proceso de discipulado para eso, hermanos. Porque hay cosas como yo que llevaba 20 años haciendo pecados terribles, pues Dios se va a tomar un tiempo parecido para desprenderme de esos pecados y transformarme en otra persona. Entonces yo comienzo después de un tiempo a andar en el Espíritu, es decir, a manifestar el fruto del Espíritu. Y ya vimos que el fruto del Espíritu son varias cositas, la suma de varios frutos, suman el fruto que dan como resultado una vida cambiada, una vida transformada. Entonces andar en el Espíritu es seguir la guía del Espíritu, ¿cierto? Y caminar en el Espíritu es permitirle al Espíritu Santo que Dios nos dio que guíe nuestros pasos. Ya mi naturaleza pecaminosa no es que no esté conmigo, sino que no me domina, sino que el Espíritu Santo combate dentro de mis miembros y termina ganando, dominando a mi cuerpo pecaminoso, a mi mente, y comenzamos a caminar en el Espíritu. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien, secretario. Pregunta número 9. Bueno, mi hermano Dani tiene la pregunta, por favor, con voz de trompeta. Léanos la pregunta. Por favor, stand up. Dice, estamos aquí con mi hermanita, ¿me dará Dios el don espiritual que le pida? ¿Me dará Dios el don espiritual que le pida? Hoy amanecí hoy con ganas de tal don.
voy a pedirle al Espíritu Santo que me dé ese don. Bueno, hermano, ¿quién es la respuesta? Muy bien. Luisito. En Romanos 12 y 1 Corintios 12 nos enseña que cada cristiano le son otorgados los dones espirituales de acuerdo a la elección soberana del Señor. Los dones espirituales son impartidos con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 7 al 14 no se menciona específicamente el momento exacto en que estos dones son asignados. La mayoría asume que los dones espirituales son recibidos en el momento del nacimiento espiritual, el momento de la salvación. Sin embargo, hay algunos versículos que pueden indicar que Dios también otorga los dones espirituales posteriormente, tanto en 1 Timoteo 4:14 como en 2 Timoteo 1:6 se refieren a un don que había recibido Timoteo al momento de su ordenación mediante profecía. Esto parece indicar que durante la ordenación de Timoteo, uno de los ancianos habló de un don espiritual que Timoteo recibiría y lo capacitaría para su futuro ministerio. Queda claro entonces que estos dones son distribuidos de acuerdo a la elección de Dios, no la nuestra. Muy bien. Entonces, ¿me dará Dios el don espiritual que le pida? No funciona así. Seguramente, si Dios quiere, me lo dará. Si yo lo pido con un propósito que es glorificar a Dios, seguramente que lo va a hacer. Pero no funciona de esa manera. No es así, hermanos. Ya vimos que el Espíritu Santo asigna los dones como Él quiere y el Señor también da los dones para el propósito que Él quiere. Y ahí, en ese pasaje, para que lo estudien, 1 Timoteo 4:14 y 2 Timoteo 1:16, se refiere a un don específico que Él había recibido, y eso es una cosa soberana también de Dios, pero no porque Él lo pidió, sino porque iba a ser dotado con eso para que ejerciera su ministerio de manera positiva para lo que Dios lo había diseñado. Gracias, Luis. Pregunta número 1, creo que era la más fácil, pero la más importante para nosotros. ¿Quién tiene levante la manito? Ok, Sofi, duro, por favor. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? A esa pregunta sí que era importante. Y la respuesta la encontramos por allí. Mira dónde estaba el compañero. Había que buscarlo por eso proactivamente. Listo, mi hermanita. El Espíritu Santo es una persona divina porque Él posee una mente, emociones y una voluntad. El Espíritu Santo piensa y conoce. 1 Corintios 2:10. El Espíritu Santo puede ser contristado. Efesios 4:30. El Espíritu intercede por nosotros. Romanos 8:26-27. El Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a su voluntad. 1 Corintios 12:7-11. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Como Dios, el Espíritu Santo puede funcionar verdaderamente como consejero y consolador, tal como lo prometió Jesús. Juan 14:16 y 26 y Juan 15:26. Gracias, mi hermanita. Entonces, miren, esta era la pregunta de entrada y era la pregunta principal. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y aquí en este estudio que nos ha tomado, ya llevamos 2 meses en este estudio, pues estamos aprendiendo quién es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad, hace parte de la deidad, trabaja armónicamente con el Padre y el Hijo y trabajan en el único plan que tiene Dios, y es el plan de la salvación. Y vemos que tiene emociones, mente, voluntad, o sea que tiene una personalidad, y como tiene personalidad, pues es sensible a lo que nosotros hacemos en contra de Él, que es contristarlo con nuestro pecado, con nuestras actitudes y sobre todo, hermanos, ¿saben con qué? Con nuestra incredulidad. Porque yo sé que la gente, inclusive creyentes que llevamos mucho tiempo de creyentes, en algún momento el demonio viene y nos sopla duda en la mente y viene la incredulidad. Y eso sí es un pecado terrible. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, estamos aprendiendo a definir quién es y por qué es importante para nuestras vidas y obviamente para la vida de la iglesia. Porque
nosotros no podemos vivir la vida cristiana si no es porque tenemos el Espíritu Santo. Es imposible, hermanos, para nosotros vivir la vida cristiana pues de manera agradable a Dios si no es porque Él nos ha dado su Santo Espíritu. Entonces, gracias mi hermanita y seguimos. Brandon. Otra pregunta. Alcanzamos otras dos y terminamos. Pregunta número 10. ¿Quién tiene la pregunta número? Levante la manita, ya. Santi, por favor. Párate, por favor. Ya está prendido. Ya está prendido. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas en la actualidad? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas en la actualidad? Usted puede ir pensando su respuesta ahí con base en todo lo que hemos ido aprendiendo. Ya uno puede ir haciéndose una idea de lo que va a responder. ¿Quién tiene la respuesta? Allá. Dice, de todos los dones dados por Dios a la humanidad, no hay uno más grande que la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas funciones y actividades. Primero, Él obra en el corazón de toda la gente, en todas partes. Jesús les dijo a sus discípulos que Él enviaría el Espíritu al mundo para convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. En Juan 16, 7 al 11, todos tienen una conciencia de Dios, ya sea que lo admitan o no, porque el Espíritu aplica las verdades de Dios en la propia mente del hombre, para convencerlos por medio de justos y suficientes argumentos de que son pecadores. La respuesta a esa convicción lleva al hombre a la salvación. La presencia del Espíritu Santo, dentro de nosotros nos permite comprender e interpretar la palabra de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16, 13. Muy bien, hermanos. Esta pregunta es importante por un tema. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas? Si usted está tratando de discipular a alguien y explicarle el Evangelio y esa persona no responde, no se frustre, hermanos. Díganos que yo no soy tan altilocuente ni tan altisonante de tal manera que esta persona yo la persuadí. Ese no es nuestro trabajo, hermanos. Nuestro trabajo es presentar el Evangelio como lo dice la palabra. ¿Y quién convence a esa persona de que es pecador? ¿Vio, hermanos? Entonces no se frustre por eso. Usted haga el trabajo que tiene que hacer. De pronto le escupen la cara. Límpiese y váyase de ahí. Pero haga su trabajo y no se frustre, ¿cierto? Porque usted está rogando por sus hijos, por su papá, por su mamá, por su familia, 10, 20, 30 años, yo qué sé. Y ellos no responden. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Y miren cómo dice la palabra, y de justicia y de juicio. No es como que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Sí, esa partícula es muy importante, tiene un componente que denota una acción ahí, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo es el que convence a las personas. Nosotros hacemos el trabajo que Dios nos encomendó de hacer, de ir y hacer discípulos, es decir, explicarles el Evangelio. Pero el Espíritu Santo es el que los va a convencer de su pecado para que ellos vengan finalmente a los pies de Cristo. Vamos con la última pregunta porque se nos acabó el tiempo. ¿Listo, mi hermanito? Pregunta número 3. ¿Quién tiene la pregunta? Muy bien, Viviana, por favor. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Por allá atrás nuestro hermano David tiene la respuesta. Pongan mucha atención, hermanos. Listo. El concepto de blasfemia contra el Espíritu Santo es mencionado en dos pasajes, en Marcos 3, del 22 al 30 y en Mateo 12, del 22 al 32. Básicamente lo que hacía el Señor Jesús era, Él realizó un milagro que consistía en que un hombre endemoniado, ciego y mudo fue llevado al Señor Jesús y Él lo que hizo fue expulsar el demonio y sanó al hombre. Entonces un grupo de fariseos lo que hicieron fue, al escuchar esa conversación del Mesías, lo que hicieron fue aplastar la fe de la multitud diciendo, no, es que este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú.
el príncipe de los demonios, y lo que hace el Señor Jesús es refutar a los fariseos con algunos argumentos para explicar el por qué no está echando precisamente fuera a los demonios por el poder de Satanás, Belcebú, y después dice acá que él habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo y él responde: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Muy bien, gracias David. Entonces miren mis hermanos, eso es importante. ¿Cuál es la blasfemia? Porque uno oye la gente y en las películas y en muchas cosas decir cosas bien desagradables en contra de Dios, ¿cierto? De la deidad de Dios, y eso es una cosa terrible. Pero hay una blasfemia superior, digámoslo así, o que menciona la Biblia, y es que la Biblia nos enseña por medio de este pasaje que nuestro Señor Jesucristo salvó a un hombre que estaba endemoniado, ciego y mudo, es decir, como nosotros. Nosotros estábamos antes endemoniados y ciegos, no podíamos ver la verdad de Dios, y mudos, nosotros no podíamos hablar de Dios, porque uno no puede hablar de lo que no tiene, uno no puede dar de lo que no tiene, así sencillamente. Entonces el Señor viene y hace la obra de salvación en esa persona como ejemplo para nosotros de lo que hizo espiritualmente en nuestras vidas. Y estas personas que estaban con él dicen: no, pero es que él está haciendo eso por el poder de Satanás, no por el poder de Dios. Y eso es una blasfemia terrible. Es decir, atribuir al demonio algo que Dios hace por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, cuando usted contumazmente dice: no, es que esa persona, yo no le creo en su salvación, él se salvó es porque él está en esa iglesia, porque él quiere es que le den plata, ¿cierto? Tiene otro fin, no sé qué. Eso es blasfemar contra el Espíritu, porque el Espíritu lo convenció, lo salvó de su pecado, ¿cierto? Esa persona sin saberlo está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, no nos da más el tiempo, pero espero que hayan aprendido bastante acerca de estas preguntas y respuestas. Seguimos aprendiendo acerca de los dones, los ministerios y las operaciones del Espíritu, porque podríamos quedarnos todo el año y no acabaríamos de aprender. Entonces, por favor, pónganse de pie, vamos a orar y terminamos. Bendito y santo Dios, te alabamos, Señor. Te bendecimos y te agradecemos por este tiempo maravilloso en el que nos has enseñado acerca de tu Santo Espíritu. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía a toda la verdad, que nos aclara la mente, que nos quita las dudas. Gracias por tu palabra, porque ella es la palabra profética más segura. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien nos rescató del pecado y de la muerte eterna. Gracias por tu Iglesia Universal y gracias por esta iglesia, Gracia en Abundancia, puesta aquí en este barrio, Bochica Central. Gracias, mi Dios, por mis hermanos. Gracias, Padre maravilloso, por todos y cada uno de ellos. Gracias por los que vinieron a aprender acerca de tu Santo Espíritu. Y gracias también por los que no vinieron, para que tú los inquietes, Señor, a seguir buscando de ti y de tu voluntad para tu iglesia. Ponemos todo este tiempo que sigue en tus manos benditas y te agradecemos todo en el nombre santo de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos.